Hola a todos, en este nuevo video veremos impulso y cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento tiene como símbolo la P minúscula. Es una magnitud del tipo vectorial. Se define en un instante. La ecuación que la define es el producto entre la masa y la velocidad. Esto nos quiere decir que la cantidad de movimiento y la velocidad tendrán siempre la misma dirección y sentido. Su unidad en el sistema internacional es la unidad de la masa, kilogramo por la unidad de la velocidad, metro por segundo, o sea, kilogramo metro por segundo. Por otro lado, el impulso de una fuerza tiene como símbolo la letra I mayúscula de imprenta. También es un tipo de magnitud vectorial, se define en un intervalo, a diferencia de la cantidad de movimiento que se define en un instante. No hay una ecuación para el impulso, sino que depende del tipo de fuerza que esté actuando sobre el cuerpo. Si la fuerza es constante, el impulso se define como el producto entre la fuerza y el intervalo de tiempo que ésta actúa. El impulso es una magnitud vectorial que siempre tendrá la misma dirección y sentido de la fuerza a la cual hacemos mención. Si la fuerza no es constante, debemos saber cómo ésta varía. Una de esas formas más típicas es que nos den una gráfica de cómo varía la fuerza en función del tiempo. Si la fuerza varía, debemos encontrar lo que se denomina el área bajo la curva. Es un área que está encerrada por la horizontal, que es el eje del tiempo, verticales que pasan por el tiempo inicial y por el tiempo final, y la gráfica de la función misma. En cuanto a la unidad del impulso, es el producto de la fuerza, que es Newton, por el producto del intervalo de tiempo, que son los segundos. Recordando que Newton es kilogramo metro por segundo cuadrado, llegaremos a la conclusión que la unidad del impulso es la misma unidad que la de la cantidad de movimiento. La relación que existe entre el impulso y la cantidad de movimiento deviene o se la puede deducir de la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. De esto podemos deducir que el impulso neto es igual a la variación de la cantidad de movimiento. La variación de la cantidad de movimiento podemos expresarla siempre como la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, con lo cual podremos concluir que también se lo puede expresar como el producto de la masa por la diferencia de velocidades. Hay que recordar que las velocidades, la cantidad de movimiento y la variación de la cantidad de movimiento son magnitudes vectoriales. El impulso resultante o impulso neto, por un lado, es el impulso de la fuerza resultante y por otro lado es la suma de los impulsos de las fuerzas paralelas al movimiento. Hay que recordar que la fuerza resultante también es la suma de las fuerzas paralelas al movimiento. Problema 29. La siguiente gráfica muestra la velocidad en función del tiempo de un objeto de 2 kilogramos que se mueve sobre una línea recta. Punto A. Para cada intervalo de tiempo explicar qué tipo de movimiento tiene el objeto. Este problema ya lo hicimos en el video anterior, por lo tanto lo haremos rápidamente. Lo primero que hacemos es identificar los intervalos, luego fijándonos en las características de cada uno de ellos, respondemos las preguntas. En el primero vemos que la velocidad aumenta linealmente, por lo tanto se trata de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el segundo intervalo vemos que la velocidad se mantiene constante, por lo tanto es un movimiento rectilíneo uniforme. En el tercer intervalo vemos que la velocidad decrece en forma lineal, por lo tanto es un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Punto B nos pide calcular la cantidad de movimiento del objeto en los tiempos 0, 2, 6 y 10 segundos. Recordando que la cantidad de movimiento es el producto entre la masa y la velocidad, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la masa por la velocidad en cada uno de los tiempos indicados en el gráfico. Y así llegamos a responder el punto B. El punto C nos pide graficar la fuerza neta promedio aplicada sobre los cuerpos en los distintos intervalos. Para esto, recordemos que el impulso neto es igual a la variación de la cantidad de movimiento y jugando con esta ecuación llegamos a la expresión que la fuerza resultante es igual a la variación de la cantidad de movimiento dividido en el intervalo de tiempo correspondiente. Para el primer intervalo utilizamos el P final de ese intervalo menos el P inicial, el tiempo final menos el tiempo inicial. Llegamos a que la fuerza resultante es igual a 20 newton. En el segundo intervalo utilizamos la misma ecuación, pero aquí, como ya lo habíamos calculado antes, el P a los 6 segundos y el P a los 2 segundos es el mismo, por lo tanto la fuerza resultante es nula. Para el tercer intervalo, reemplazamos por los valores de P final y P inicial del intervalo y llegamos a que la fuerza resultante es de menos 10 newton.
El último paso es simplemente graficar cómo varía esta fuerza en función del tiempo. Recordemos que en cada uno de estos intervalos la fuerza es constante. En el primer intervalo la fuerza es de 20 newton, en el segundo intervalo la fuerza es nula y en el tercer intervalo la fuerza es de menos 10 newtons. Problema 31. Visto desde arriba, dos bolas de billar de masas iguales a 2 kilogramos están a punto de chocar. Calcular el módulo de la cantidad de movimiento total del sistema antes del choque. Recordemos que el P del sistema es la suma de las cantidades de movimiento de cada uno de los integrantes del sistema, o sea, es igual al producto de las masas por sus respectivas velocidades. El error más común en este problema es considerar a las magnitudes como si fueran escalares. Justamente en problemas como estos es que tenemos que trabajar a estas magnitudes como vectoriales, lo cual implica, en este caso, descomponer cada una de las velocidades. El P del sistema en X será igual a la masa 1 por la velocidad 1 en X más la masa 2 por la velocidad 2 en X. Y el P del sistema en Y será igual a la masa 1 por la velocidad 1 en Y más la masa 2 por la velocidad 2 en Y. Para encontrar las componentes de estas velocidades, lo primero que tenemos que hacer es decomponer. Para ello tenemos que fijar un sistema de referencia que nos dirá cuál es el sentido adoptado como positivo para los ejes X e Y. La única que es realmente más complicada, que tampoco lo es tanto, es la decomposición de la velocidad 1. Si nos damos cuenta, la componente en X de B1 es el cateto adyacente al ángulo de 30 grados. Por lo tanto, esta componente estará ligada con la función coseno. Y si B1x está ligada con la función coseno, B1y estará ligada con la función seno. Reemplazamos y con esto calculamos los valores de B1x, B1y, B2x y B2y. Al llevarla a la expresión principal, tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, los signos. B1x es negativo, ya que va en sentido contrario al que hemos adoptado en el dibujo como positivo para el eje X. Lo mismo pasa con B1y, que apunta hacia abajo cuando nosotros en el dibujo estamos diciendo que para arriba es positivo. Por último, debemos recordar que para cualquier magnitud vectorial se cumple que el módulo al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las componentes. Y reemplazando llegamos al resultado. Problema 33. Para detener un cuerpo es necesario aplicarle un impulso de 300 newtons segundo. ¿Durante qué tiempo será necesario que actúe una fuerza de 1,5 por 10 a la 4 newton para conseguirlo? Nos tenemos que dar cuenta que la palabra detener implica que la velocidad final del cuerpo es 0. También debemos suponer por los datos del problema que esa fuerza es la fuerza resultante. En este problema, simplemente aplicando que el impulso es igual a la fuerza por el intervalo de tiempo que ésta actúa, podemos resolver el problema. Primero podemos despejar el intervalo de tiempo, reemplazando por los valores, llegamos a que el tiempo es de 0,02 segundos. Problema 35. Un disco de hockey de 16 gramos se mueve sobre una superficie helada horizontal sin fricción. En t igual a 0 su velocidad es de 3 metros por segundo a la derecha. Primero debemos calcular la velocidad en magnitud, dirección y sentido del disco después que se aplica una fuerza de 3 newton hacia la derecha durante 0,05 segundos. Primero transformaremos los 16 gramos en kilogramos. Para resolver este problema aplicaremos que el impulso neto es igual a la variación de la cantidad de movimiento y desarmaremos ambos miembros. El impulso neto es igual a la fuerza resultante por el intervalo de tiempo y la variación de la cantidad de movimiento como el producto de la masa por la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial. Haremos un esquemita donde tenemos al cuerpo con la velocidad con la cual se mueve y la fuerza en el mismo sentido que se mueve el cuerpo. En este momento es terriblemente importante decir para dónde consideraremos positivo. En nuestro caso, como todas las magnitudes van hacia la derecha, consideremos positivo hacia la derecha. Simplemente reemplazando y despejando obtendremos que la velocidad final es de 12,375 metros por segundo. En el punto B nos pide de vuelta la velocidad final del disco, pero si ahora se aplica una fuerza de 1 newton dirigida hacia la izquierda durante el mismo intervalo de tiempo. De vuelta aplicaremos la misma ecuación, pero en este caso tenemos que tener en cuenta que ahora la fuerza va hacia la izquierda. Por lo tanto, según nuestra convención, cuando la reemplacemos tendremos que reemplazarlo por menos 1 newton. De vuelta reemplazando, despejando, llegamos a que la velocidad final es de menos 0,125 metros por segundo. Este menos nos indica que la velocidad final no está dirigida hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Problema 39. Un móvil
de 2 kilogramos en el instante t igual a 0 tiene una velocidad paralela al eje x de 4 metros por segundo y experimenta una fuerza neta variable en el sentido de la velocidad. Encontrar la variación de la cantidad de movimiento del cuerpo entre 0 y 4 segundos. Para resolver este problema, emplearemos que el impulso neto es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Recordaremos que el impulso neto es el impulso de la fuerza resultante y el enunciado nos dice que esta es la gráfica de la fuerza resultante en función del tiempo. Y como la gráfica también nos muestra que esta fuerza resultante varía con el tiempo, tendremos que aplicar que el impulso de esta fuerza la podemos calcular como el área bajo la curva. Al área entre 0 y 4 segundos la dividiremos en 3 partes. La primera parte es un rectángulo, la segunda parte es un triángulo y la tercera parte vuelve a ser otra vez un rectángulo. La base de nuestro primer rectángulo es de 2 segundos, la altura es de 2 newton. Nuestro triángulo tiene también una base de 2 segundos, una altura de 8 newton. Nuestro segundo triángulo tiene una base de 2 segundos, pero su altura es de 10 newton. Al terminar de calcular todas estas áreas, llegamos que el área entre 0 y 4 segundos representa los 32 newton segundos. Esos 32 newton segundos es el impulso de la fuerza resultante y por lo tanto también es igual a la variación de la cantidad de movimiento entre 0 y 4 segundos, que es lo que nos pide el punto A. El punto B nos pide calcular la velocidad del cuerpo en t igual a 8 segundos. El mismo procedimiento, el impulso neto es igual a la variación de la cantidad de movimiento. El impulso neto es el impulso de la fuerza resultante entre los 0 y 8 segundos, lo cual implica que tendremos que calcular el área encerrada entre 0 y 8 segundos. Pero el área entre 0 y 4 ya la conocemos, ya sabemos que representan los 32 newton segundos. El área entre 4 y 6 segundos la identificamos como un triángulo. La base de ese triángulo son los 2 segundos, la altura son los 10 newton y por último tenemos un triángulo que se encuentra por debajo del eje del tiempo. Este triángulo nos dará un impulso negativo, en nuestro caso de menos 5 newton segundo. Entonces el impulso de la fuerza resultante entre 0 y 8 segundos es de 37 newton segundo y esto es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Haciendo el reemplazo típico de la variación de la cantidad de movimiento como el producto entre la masa y la velocidad final y la velocidad inicial, reemplazando y despejando, llegamos a que la velocidad a los 8 segundos es de 22,5 metros por segundo. Espero que este video haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima.